como en los días de Atenas, al Dios no conocido. Y queremos leer algo que se encuentra en Hechos capítulo 17, versículos 16 al 34. Vamos a leer esta parte, este texto, y quiero que le prestemos atención a lo que Dios quiere hablarnos en esta noche a cada uno de nosotros, ¿vale? Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, o sea, lo que hablaba Pablo, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Ok, como en los días de Atenas, la historia nos relata una Grecia próspera, lo máximo en ese entonces. La época del apóstol Pablo, o sea, era una ciudad pujante, era una ciudad en todo su esplendor, donde probablemente los atenienses pensaban que no les faltaba absolutamente nada. Tenían riquezas, todo lo enfocaban en la familia o en la religión. En Atenas vivieron los grandes filósofos que nosotros escuchamos en el colegio: Sócrates, Platón, Aristóteles. Era una ciudad rica en arquitectura, en la ciencia, en las artes, en la política. Se decía que era la joya de la corona de la época esa, Grecia, la joya de la era de oro en su momento.
tenían aparentemente todo, pero no tenían algo, y era a lo que Pablo en su momento llega a confrontarlos y a hablarles y contarles eso que le estaba pasando, lo que le estaba sucediendo a Grecia. Y vamos a ir mirando estos versículos y vamos a entender el porqué de esto que estamos haciendo, así como un poquito de introducción. Y nosotros probablemente ahorita no alcance el tiempo para mostrarle un cortico video. Podemos encontrar videos en los cuales vemos actualmente Grecia, bonita. No me imagino cómo pudo ser en su momento de gloria. Tiene excelentes playas, Santorini es un lugar hermoso, su arquitectura aunque destruida y acabada por el tiempo, mueve muchas personas a ir a visitar Grecia. Es muy hermoso. Bueno, lo que ve uno en los videos, sí, hermosa tierra. En su momento, Pablo, en su segundo viaje misionero, llega a Grecia. Unos versículos antes, en este capítulo 17, donde comenzamos a leer en el versículo 16, unos versículos antes habla de que le tocó salir huyendo de Berea y de otra ciudad a causa del evangelio porque los estaban persiguiendo. Y el versículo 16 entra diciendo: Pablo los esperaba en Atenas, esperaba a Timoteo y esperaba a Silas, que eran las personas con quien él estaba viajando, llevando la palabra, y él le tocó adelantarse. Pero este versículo 16 nos habla de un Pablo que llega a la ciudad. O sea, imaginémonos cada uno de nosotros llegando a un lugar que no conocemos. Digamos que llegamos en esta época, año 2021, a Grecia. ¿Qué haríamos nosotros? No nos quedaríamos allí, así probablemente estuviésemos esperando a un familiar, no nos vamos a quedar en el hotel. Nos iríamos a conocer y a mirar la ciudad mientras llegaba nuestro familiar, en este caso, los compañeros de Pablo. Dice el texto que Pablo se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Hay una palabra griega para esta palabra que se llama viendo y se traduce como teatro, como cuando la persona es un espectador que llega a un teatro, a un cine, a observar todo lo que está allí, o en una galería de arte, a ir mirando todas las cosas y detenerse y analizar todo. No nos habla del tiempo que Pablo duró esperando a sus compañeros, pero sí dice que viendo la ciudad entregada a la idolatría, se enardecía, se llenó de ira, de enojo, de rabia por todo lo que estaba mirando, lo que estaba sucediendo. Algunos historiadores dicen que era más fácil encontrar una estatua en Grecia en ese momento que a un hombre. Se habla que podía haber aproximadamente 30.000 o más estatuas a lo largo de la entrada, las diferentes edificaciones o calles o lugares. Se habla de que había más de 30.000 estatuas, y cada estatua era un dios, cada estatua era una imagen a los cuales ellos se inclinaban y buscaban una respuesta. Imagínense, por lo menos son 30.000 estatuas. La India se habla que actualmente tiene aproximadamente ahorita 6.000 millones de dioses. Te adoran un perro, te adoran un vaso, te adoran un papel, te adoran la vaca, te adoran una tecla del teclado. 6.000 millones de dioses. Grecia tenía más de 30.000 estatuas. Algo pequeñito, una ciudad pequeña. La India es inmensa. Pero todas estas estatuas formaban una hilera a la entrada y en diferentes partes donde ellos adoraban. Versículo 17 habla de que posterior a esto discutían en la sinagoga. Pablo, junto a algunos judíos y algunos piadosos y también con vendedores, discutían de esto. Hablaban del porqué de tanta idolatría, el porqué de tanta cuestión, aunque Pablo, respetuoso entre comillas de eso, porque estaba rabioso, pero para poder llegarle a ellos tenía que irle de una forma totalmente diferente, por decirlo así. Aquí vemos también algo en el versículo 18, nos habla, dice: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, hombres que probablemente nosotros los conocemos del colegio, de la universidad, una corriente filosófica que la muestra la Biblia,
los epicúreos y los estoicos allí conversando y hablando con Pablo y discutiendo y hablando de la situación. Y ellos le decían, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Era el comentario. ¿Qué predica? ¿Qué enseña? Y ellos estaban siempre dispuestos a escuchar cosas nuevas, como ahorita lo vamos a mirar en el versículo más adelante. Estaban siempre dispuestos a que le llevaran algo diferente, le mostraran algo totalmente novedoso, entre comillas, de algo que podía ellos adorar y buscar un milagro, y buscar una solución a sus problemas y a sus dificultades. Los epicúreos y los estoicos eran diferentes en sus corrientes filosóficas, pero tenían igual algo en común, que era atacar a Pablo y buscar cómo llevarlo también preso y correrlo de allí. Y dice que lo tomaron y lo llevaron preso al Areópago, un lugar donde se hacían juicio, donde se reunían, digamos, los políticos, los jueces del momento. Y poetas. También poetas, se hablaba, porque hay un texto donde habla de los poetas más adelante, porque Pablo les hablaba a ellos conforme a lo que eran ellos, conforme a lo que eran sus costumbres, conforme a lo que eran sus tradiciones. Y por eso es que Pablo utiliza ciertos términos para poder llegarle a ellos y poder explicarles el mensaje. Eso era lo que hacía Pablo. Y lo confrontan y le dicen, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Está en el versículo 19 del capítulo 17. ¿Podemos saber de qué estás hablando? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Pablo les llegó hablando del Dios que él conocía, les llegó hablando de la resurrección, les llegó hablando de ese Jesús. ¿Pero por qué? Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Eran personas muy religiosos, personas que adoraban lo que se le atravesaba, Y dice, porque pasando y mirando, lo que hablábamos al principio, Pablo analizaba el tiempo que estaba allí, un día, 2 días, y analizó y recorrió probablemente toda Grecia, y analizó y miró, y dice, y pasando por allí y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, a ese es a quien yo os anuncio. O sea, ellos tenían una estatua que decía al Dios no conocido. O sea, como quien dice, aquí hay cabida para uno más. Al Dios no conocido. La historia, el porqué. 600 años antes de la visita de Pablo a Grecia, se habla de un filósofo, escritor, poeta, ¿cómo le diríamos ahorita? También calanchín, llamado Epiménides. Lo podemos buscar en Google y analizar también para que veamos. Epiménides de Cenoso se llamaba este filósofo. Y a esto se le llama la parábola del mentiroso. Epiménides se ideó algo supuestamente para apaciguar la ira de los dioses, de los más de 30,000 dioses y todo eso que tenían allí. Y porque en ese momento, 600 años antes, hubo una plaga que mató muchísimas personas, se infectaron otras y murieron muchas personas. Este hombre se ideó algo y tomó un rebaño de ovejas, lo llevó al Areópago, allí la soltó, y la consigna era: donde cierta oveja se eche, se acueste y allí descanse, vamos a sacrificarla cerca del altar, cerca del templo de ese Dios que esté más cercano. O sea, si la ovejita se acostaba cerca del templo de Apolos, allí mataban la ovejita y la llevaban allá y hacían el sacrificio. Pero resulta que ciertas ovejitas probablemente se desviaban del camino, del sendero, y se iban para ciertos lugares donde no quedaba un templo cerca.
Allí, ellos, al ver eso, erigían un templo y una estatua y le decían al Dios no conocido. ¿Por qué es eso? Epimenides en su momento se la ideó y fue e hizo eso. Pero al Dios no conocido era ese Dios que Pablo le estaba predicando posteriormente a todos ellos y les hablaba de la salvación, del bautismo, de la resurrección. Traigámoslo a nuestras vidas. Probablemente muchos de nosotros, en el transcurrir de nuestras vidas antes de conocer al Señor, recurrimos a muchos lugares y probablemente hoy en día aún tratamos de buscar en diferentes partes, diferentes formas de encontrar una solución a nuestros problemas. Y quizás no estamos adorando ciertas estatuas como lo hacían los griegos. Quizás no adoramos imágenes como lo hacían ellos en su momento. Pero nuestro corazón muchas veces se inclina a otras cosas, a personas, a ciertas soluciones que pueden ser como facilistas, que pensamos nosotros que podrían ayudarnos a salir de ciertas circunstancias. Los griegos pensaban eso, pero su corazón estaba totalmente lejos de Dios. Y aún posterior a la predicación de Pablo y posterior a las enseñanzas que probablemente muchos de nosotros hemos escuchado aquí o en otra iglesia o en otro lugar, vamos también nosotros y buscamos ayuda aparentemente en otras situaciones, ¿sí? Eso eran los griegos, buscaban esas ayudas, esas circunstancias, esas manifestaciones religiosas en otras áreas. Pero Pablo llega a ese lugar y los confronta. Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Es a quien yo les estoy mostrando, es a quien yo les estoy predicando. Nosotros hemos tratado y tratamos siempre de hablar sinceramente y claro de lo que es Dios. La palabra nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y se nos podrán presentar 30,000 personas dándonos una solución, 30,000 caminos supuestamente para adorar, 30,000 caminos como tenían los griegos para buscar aparentemente a Dios, pero es un camino totalmente errado, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente Jesucristo. De igual forma lo dijo Lucas en el libro de los Hechos. Hay un solo camino, hay un solo mediador, hay una sola persona que nos lleva al Padre y se llama Jesucristo. Y eso era lo que Pablo le predicaba a los griegos y le predicaba a toda persona que se le atravesaba y les hablaba de todo. Y los versículos 24 al 27 les habla de que Dios creó el universo, que Dios creó el mundo, que Él es el dueño de todo. ¿Por qué? Porque los griegos se enorgullecían de lo que, de todas las estructuras, de todas las estatuas, de tantas imágenes, de tantas cuestiones que tenían ellos. Y Pablo viene y les comenta, el único que tenemos que adorar es el Dios que creó los cielos, es el Dios que creó el universo, que creó todas las cosas, sí, porque nada fue hecho por el hombre, todo fue formado por Dios. Él es el que tiene el control de todas las cosas, Él es el que nos ayuda, Él es el que te ayuda en tus debilidades y nos da las fuerzas para poder seguir adelante. Y Él viene diciéndole y les continúa hablando: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hay un día, y Pablo le predicaba a ellos y les decía, hay un día donde habrá un juicio para toda la humanidad, para el que cree y para el que no cree, para el que está aquí en la reunión como para el que no está. Para nosotros habrá un juicio, y dice que ese juicio juzgará al mundo, y hace un énfasis, con justicia, juzgará al mundo con justicia por aquel varón, por medio de Cristo. Ese varón que habla Pablo allí es por medio de Cristo. Los griegos tenían su mente enfocada en todas sus
ideales en todo su esplendor, en su política, en sus artes, en su filosofía, era lo máximo. La medicina era lo máximo. Y ellos pensaban que solamente eran ellos. Y eso es lo que le llenó de rabia a Pablo en su momento, todo lo que sucedía allí, todo. Pero, como en todo y en todas partes, no todos creen. Aquí hay un grupo. Gracias a Dios por todos los que estamos acá, gracias a Dios por lo que estamos escuchando la palabra. No tendremos excusa algún día de decirle: Señor, a mí nunca me predicaron, nunca me hablaron de ti. Todos hemos escuchado la palabra, todos hemos escuchado este mensaje. Y para ir concluyendo, el versículo 32 dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros te decían: ya te oiremos acerca de esto, otra vez, ahora no quiero escucharte. Y así Pablo salió en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Algunos creyeron, otros le decían: ya te oiremos alguna vez, algún día aceptaré la invitación a la iglesia, algún día aceptaré reunirme contigo, algún día escucharé la palabra, algún día. Para muchos griegos no llegó ese día, para muchísimos griegos no llegó ese día. Para unos pocos que estaban allí, se reunieron con Pablo y se fueron con Pablo. ¿A dónde? No lo dice la Biblia, no nos muestra. Lo único que nos hace el énfasis nos muestra que muchas personas creyeron al mensaje que él dio allí en ese lugar. Y uno de los que se reunió allí fue el Areopagita, el que estaba a cargo del Areópago. Esa persona, que probablemente era un filósofo religioso, Dios tocó su corazón. Y nosotros hacemos un énfasis: esto se trata de Dios buscando al hombre. El hombre nunca va a buscar a Dios. El hombre, siempre que tenga comodidad, que tenga facilidad, nunca se va a acercar a Dios. Muchas personas tienen que pasar por ciertas circunstancias duras en la vida para poder acercarse a Dios. Yo hablaba con un amigo ayer de allá de la costa, y él me comentaba del proceso que tuvo. Tuvo un accidente bajando de la sierra allá en Santa Marta. En una moto, se estrelló, duró 4 meses en coma. Gracias a Dios salió, y él entiende que fue un proceso y la mano de Dios, 1, para acercarse a él, y 2, para poder encontrarle un tumor que tenía en la cabeza y que no se lo habían encontrado. Y él está agradecido a Dios por eso. Tiene ahorita sus dificultades motoras, poquito problema al hablar, pero está agradecido con Dios. Y Dios permite ciertas circunstancias para acercarnos a Él. Él es el único que tiene el control de tu vida, de mi vida, y nos ayuda. Y Hechos 4, para terminar. Versículo 10 al 12 dice así: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Lucas decía: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, a ti, a mí, a todo el mundo, en quien podamos ser salvos. No hay otra persona. Y esto no se trata de que yo te diga o que te digamos: tienes que buscar a Dios en una iglesia. Sí, importante que vayas a una iglesia, pero esto es una relación, esto es algo personal, esto es entre tú y Dios. Esto no se trata entre tú, Nayaret, Armando y Dios, no. Esto es entre tú y Dios, entre Armando y Dios, entre Nayaret y Dios, entre Helen y Dios. O sea, yo no le voy a dar cuentas a Dios por Nayaret, y Nayaret no le va a dar cuentas a Dios por mí, a pesar de que somos esposos. Se trata de eso, es algo personal. Y algo que sucede acá es que 600 años después de que Epiménides hace esta locura de soltar las ovejas allí en el Areópago, Pablo
predica de ese Cordero, de ese Cristo, pero a quitar esa plaga y a esa enfermedad que es el pecado. Lo que hizo Epimenides hace 600 años atrás de Pablo lo predica allí mismo, pero le muestra el verdadero Cordero y la verdad que hay entre todos, que hay un solo Dios.